Hoy vamos a ver cómo hacer un monólogo con el tema Vivir en el campo con un nivel intermedio de español. Bienvenido o bienvenida a De Leyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. En este vídeo vamos a hablar de la tarea del monólogo del examen DELE B1. Para hacer esta tarea no necesitas ideas súper originales ni tampoco vocabulario muy sofisticado. Solamente responder a todas las preguntas y sonar natural. Toma nota de todo lo que vamos a comentar en este vídeo porque te va a ayudar mucho para preparar la tarea. Vamos a ver las instrucciones. Yo he tomado esta tarea del libro Destino DELE B1 en la página 141. Si te interesa comprar el libro, te dejo el link abajo en la descripción de este vídeo. Las instrucciones dicen: explique su opinión sobre vivir en el campo. Hable de cuáles son sus ventajas e inconvenientes, qué oportunidades puede ofrecer la ciudad respecto a las zonas rurales, posibles trabajos que se pueden realizar en el campo y dónde preferiría vivir en este momento. En esta tarea tendremos que hablar unos 2 o 3 minutos y tenemos tiempo para tomar notas y prepararla antes de entrar en la sala del examen. Vamos a ver las instrucciones paso a paso. Empezamos con las ventajas e inconvenientes, las cosas buenas y no tan buenas de vivir en el campo. Esta pregunta la podríamos fusionar con la parte de oportunidades en la ciudad. ¿Qué cosas son más fáciles en la ciudad respecto a las zonas rurales? Al hablar de la parte negativa del campo, podemos hablar de qué cosas son más fáciles, mejores en la ciudad. Después tenemos la parte de qué trabajos se pueden hacer en el campo. Y por último, una pregunta sobre tu opinión personal. Las primeras 3 preguntas son más generales y la última es hablar de tu opinión, dar tu opinión. Vamos a empezar a preparar las instrucciones. Vamos a visualizar por un momento la vida en el campo, viviendo en un pueblo pequeño, un entorno más tranquilo, menos ruidoso, donde no vivimos en un edificio alto, en un piso o apartamento, sino que vivimos en una casa grande, con más espacio. Probablemente tenemos vistas a un jardín, al campo. Tenemos más contacto con la naturaleza. Incluso puede que vivamos cerca de un paisaje muy bonito que atrae a los turistas porque hay montañas o ríos. Y ahora que hemos visualizado esto, vamos a escribir vocabulario de estas ideas para hacer 2 columnas, las ventajas y las desventajas del campo. Como ventajas, yo he escrito la tranquilidad, el silencio, el aire puro o el aire limpio, es decir, hay menos contaminación. Como he dicho, las vistas a la naturaleza, el paisaje. Como hemos dicho, menos contaminación, menos tráfico, menos ruido, menos estrés. Y respecto, por ejemplo, a las viviendas, pues suelen ser más espaciosas, más baratas o económicas. Pero ¿qué cosas negativas tiene la ciudad? Bueno, pues quizá puede ser un poco aburrida, hay menos servicios, hay pocas opciones de ocio, de diversión, el transporte público es más limitado, también podemos decir escaso, también hay menos oportunidades de trabajo y las distancias suelen ser más grandes, todo está más aislado. Como hemos dicho, voy a aprovechar la parte de inconvenientes para hablar de qué cosas son mejores o más fáciles en la ciudad. Al hablar de servicios puedo mencionar que en la ciudad hay más facilidad para acceder a un hospital, hay más centros educativos, institutos, universidades. También hay más tiendas. Respecto a la parte de ocio o entretenimiento, ocio significa entretenimiento, pues
tenemos en la ciudad museos, teatros, cines, restaurantes, discotecas, una variedad mucho más grande que en el campo. También las oportunidades de trabajo o laborales son mayores en la ciudad porque hay más empresas y por tanto más puestos de trabajo. Y ahora que estoy hablando del trabajo, es un buen momento para pasar a la siguiente pregunta. Yo ya estoy pensando cómo voy a estructurar lo que voy a decir. Empiezo con las ventajas del campo, luego inconvenientes y comparo con la ciudad. Y al hablar del trabajo, es un buen momento para enlazar, pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué trabajos se pueden hacer en el campo? Pues aquí, aunque acabamos de decir que en la ciudad hay más oportunidades laborales, podríamos decir que aún así, sin embargo, en el campo también es posible dedicarse a la agricultura. Se puede trabajar de agricultor, ganadero, monitor, por ejemplo, para excursiones por la naturaleza o para otras actividades relacionadas con la aventura, de guía rural, si es un pueblo bonito, con un entorno natural que atrae a los turistas, podemos trabajar como guías rurales, cocinero o camarero, si hay negocios de hostelería. También se puede abrir un negocio y también muchas personas teletrabajan. Hoy en día, gracias a Internet, se puede trabajar desde casa. Así que en el campo también es posible trabajar en otros sectores, pero a distancia. Y la última parte, sobre nuestra opinión de qué preferimos ahora, campo o ciudad, pues deberíamos justificar nuestra elección basándonos en algunas de las cosas que ya hemos mencionado o en nuevas razones. Voy ahora a unir toda esta información en mi monólogo, que como hemos dicho debe durar 2-3 minutos. Vamos a verlo. Voy a hablar sobre la vida en el campo. En primer lugar, me voy a centrar en las ventajas y los inconvenientes. Aunque esto siempre es personal y cada uno tiene sus propios gustos, es cierto que el campo tiene algunas ventajas, como unos precios más bajos y por tanto la posibilidad de tener una vivienda más grande. Además, hay mayor contacto con la naturaleza y el estilo de vida es más relajado y tranquilo. Sin embargo, también hay desventajas. El transporte público suele ser escaso y puede que necesites un coche para moverte a todas partes. Además, puede llegar a ser aburrido, especialmente para los jóvenes. Hay que reconocer que una ciudad ofrece más oportunidades de entretenimiento, como por ejemplo teatros, museos, cafeterías. También otros servicios, como centros de salud, hospitales. En muchas zonas rurales ni siquiera hay una escuela o instituto, pero en las ciudades encontramos todos estos servicios, universidades, y la vida es más cómoda en este sentido. Además, en una ciudad también hay más oportunidades laborales. Hay más empresas y por tanto hay más ofertas de empleo. Pero hoy en día, gracias a Internet, muchos trabajos también se pueden hacer a distancia. Podemos también teletrabajar si tenemos acceso a una buena conexión a Internet. Además, en las zonas rurales es posible dedicarse a la agricultura, a la ganadería. También, si es una zona más turística, se puede abrir un negocio como un pequeño hotel o alguna tienda. Por último, me gustaría dar mi opinión sobre vivir en el campo o vivir en la ciudad. En mi caso, aunque me gusta mucho hacer excursiones y pasear por la naturaleza, en este momento de mi vida prefiero vivir en una ciudad. Me encanta ir a las tiendas, probar cafeterías nuevas y no me importa estar rodeada de gente.
Quizás cuando sea más mayor o cuando me jubile, me gustaría tener una casa en el campo, donde yo pueda cultivar mis propias verduras y frutas y disfrutar del silencio y la tranquilidad. Pero por ahora prefiero estar en la ciudad, donde todo es un poco más entretenido. Bueno, como has podido ir leyendo abajo, yo he ido colocando estas expresiones para estructurar mi texto. En primer lugar, sin embargo, por último. He incluido mucho del vocabulario que habíamos visto, pero como ves, no es un vocabulario muy complejo. Simplemente hay que pensar un poco en el tema, visualizar ese tema, meternos dentro de él y pensar qué palabras me hacen falta para comunicar estas ideas. Aquí te dejo el monólogo que yo he hecho por si quieres leerlo y por si quieres anotar algunas de las expresiones que yo he usado. Puedes pausar el vídeo si necesitas tiempo para estudiarlo con más profundidad. Recuerda que puedes hacer clases conmigo para practicar este tipo de tareas y prepararte muy bien para el examen. Espero que este vídeo te haya ayudado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!